Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hola Hola Juanca, Juan ¿qué tal? Carlos. Hola, ¿cómo estás? Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, Joel, ¿cómo van? Un Aquí frío. dándole. Y dándole fuerte al estudio. Qué bueno, me alegra. Bueno, el día de hoy vamos a, a realizar el último laboratorio del semestre, en la cual nos vamos a enfocar ya a un proceso o una estructura mucho más cercana a lo que nosotros conocemos como una estructura, que serían las estructuras aporticadas, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de los sistemas estructurales, complementando pues la clase de análisis estructural desde un punto de vista más de la forma como funcionan y no tanto de cómo se analizan, ¿no es verdad? Este tipo de elementos, ¿listo? Entonces, por favor, me comentan cuando puedan ver la pantalla. Ahí se Sí, mira. Sí, ya. sí. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es importante reconocer? En este momento todo el mundo, todos los que estamos aquí, estamos siendo o vamos a ser ingenieros, ¿no? Civiles. Entonces, dentro de la ingeniería, y más que todo, digamos, dentro de la carrera de ingeniería civil, algo que de pronto no nos mencionan con mucha frecuencia es qué tipos de estructuras nosotros podemos utilizar para hacer un problema o para realizar la solución de un problema ingenieril, ¿no? Entonces nosotros conocemos o hemos analizado en estática lo que son las armaduras, hemos analizado lo que son los pórticos, ¿sí? Y básicamente en las clases de diseño ustedes han aprendido a diseñar elementos de hormigón, elementos de acero y ya, básicamente aislado, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que cuando nosotros ya entramos en la parte de la ingeniería estructural, nos vamos a dar cuenta que todo eso que ustedes aprenden se debe aplicar de una forma ordenada para generar una solución a un problema de ingeniería. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de esta parte y identificando dónde y cuándo debo utilizar estos sistemas, ¿no? Entonces, lo primero, vamos a hablar de la clasificación, de lo que significa o de lo que existe dentro de una estructura, ¿no? Entonces, para esto, pues nosotros contamos de elementos estructurales básicos, ¿sí? Entonces, en estática y en análisis estructural, ustedes han usado elementos que son elementos rectos, ¿no es verdad? Que tienen un número de grados de libertad. Entonces, en ingeniería estructural o en análisis estructural 2, se tratan lo que serían estructuras en el plano, ¿no es verdad? En general, o han tratado estructuras tridimensionales, espaciales, en análisis estructural 2. Es pregunta, ¿no? En el plano. Solo en el plano, ¿listo? Entonces, en el plano, un elemento de un pórtico, ¿sí? Solamente tiene 6 grados de libertad, ¿no? Un giro en cada extremo y 2 desplazamientos horizontales, ¿sí? O verticales en los extremos, ¿listo? Pero en la realidad, esto no es así, ¿no es verdad? Los elementos tienen 6 grados de libertad por cada nodo, lo que quiere decir que un elemento en el espacio tiene 12 grados de libertad y eso es con lo que debemos jugar nosotros. Pero estos elementos que nosotros utilizamos para simular vigas o columnas, dependiendo de cómo es su orientación, pues son unos de los que podemos utilizar para resolver en ingeniería problemas, ¿no? Entonces, adicional a eso, tenemos los elementos que nos sirven para modelar lo que serían las losas, que son los elementos shell, en donde cada elemento shell, hagan de cuenta que es como una superficie en donde tiene mínimo 3 apoyos, generalmente 4, o 3 nodos, generalmente 4, y en donde por cada nodo existen en el espacio, ¿cuántos grados de libertad? Lo acabo de decir. 6. 6 grados de libertad. Lo que quiere decir que para un elemento shell,
en el espacio de 4 nodos, ¿cuántos grados de libertad tendría? ¿12? Perdón. 6 grados de libertad por nodo. 24. 24. Lo que quiere decir que la matriz de rigidez de un elemento shell en el espacio, solo del elemento, son 24 por 24, ¿sí? Filas y columnas. Bueno, ¿listo? Pero eso no es todo. También nosotros tenemos lo que llamamos bielas o tirantes, que prácticamente son elementos de cable, ¿sí? En donde los elementos de cable pues se utilizan o pueden utilizarse pues en estructuras como estas, por ejemplo, los puentes, cables de preesfuerzo, todo lo que son este tipo de estructuras. ¿Listo? Entonces, con estos elementos que serían en la vida real vigas, columnas, losas, muros, tirantes, bielas, con estos son nuestras herramientas para solucionar problemas de ingeniería. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de las tipologías estructurales, vamos a entender que existen algunas específicas que se conocen o que las han visto durante su carrera, y hay otras que realmente no las han visto, más que todo porque es un alcance adicional o fuera de lo que sería el pregrado, ¿no? Entonces ya conocemos lo que serían las armaduras, ya conocemos lo que son los pórticos, o pues tenemos una idea, hemos visto lo que son los pórticos, pero entonces existen otro tipo de estructuras, por ejemplo, lo que serían los sistemas de arco o cables, como el puente que les mostré hace un momento, el puente que yo tengo acá atrás de fondo, y lo que se llaman o lo que se denominan estructuras superficiales, ¿no? Entonces, estas estructuras superficiales trabajan de un elemento o parten de un elemento que no tiene rigidez para, ¿sí? Por medio de su curvatura, generar rigidez en el elemento. Entonces yo creo que todo el mundo ha cogido una hoja, y si pueden ahorita coger una hoja, pues se van a dar cuenta que la hojita, si yo la tengo recta en la mano, pues tiene esta forma, ¿no es verdad? No soporta nada de carga. Pero si yo le hago un pequeño doblez, ¿sí? Yo puedo soportar carga en ese elemento, ¿no? ¿Han visto este tipo de estructuras? ¿Qué estructura tiene ese tipo de forma aquí en Quito, por ejemplo? O una forma así, como un techo curvo. Los palcos de los estadios. Las iglesias puede ser. Palco de los estadios. Bueno, los palcos de los estadios realmente son armaduras, ¿no? Espaciales. ¿Cuáles? ¿Qué otro? Las iglesias. Tipo iglesia, podría ser, sí. Las iglesias, las cúpulas de las iglesias. ¿Alguien ha visto o conoce el Hotel Quito? ¿No conoce? Así, En la sí, entrada como del que Hotel la... Quito, ¿no? Sí, La entrada del Hotel Quito, sí. Eso es una estructura de este tipo. De este tipo también está el Lo del Coliseo. Coliseo Rumiñahui. Exactamente, el Coliseo Ah, Rumiñahui. justo vas a decir esos días. Perfecto, ajá, el Coliseo Rumiñahui. Y bueno, los invito a que viajen por la ciudad y cuando les toque salir, ¿sí? Se fijen en que existen muchas de este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, este tipo de estructuras se basan en la curvatura de su elemento, ¿sí? O de su superficie para generar rigidez y con eso soportar cargas, ¿listo? Entonces, esa estructura, digamos que cuando nosotros hablamos de las estructuras como tal, nosotros debemos identificar, por cierto, alguien está por aquí hablando, 24, ya, la respuesta anterior, gracias Baker. Listo, entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema estructural o de una edificación, ya puntualmente para vivienda, por ejemplo, o para uso de habitación, nosotros debemos identificar sistemas que lo componen como tal. Una edificación está compuesto por el sistema estructural, ¿sí? Que es aquel que es el encargado de soportar las cargas, ¿no es verdad? Principalmente, ¿sí? Entonces, dentro de los sistemas estructurales ya vamos a hablar que existen un montón, ¿listo?
También va a estar conformado por el sistema de piso, en donde el sistema de piso es como, ¿sí? Prácticamente la carga viva, que somos nosotros, y la carga muerta, que vendrían a ser los muebles, las sillas, etcétera, de este tipo de estructuras, pues se transfieren, ¿sí? Del piso a lo que es el sistema estructural. ¿Listo? También tenemos el sistema de cimentación, que es el encargado de recibir las cargas de la estructura y transportarlas al suelo. Y por último, tenemos pues los elementos no estructurales, que vendrían a ser todo lo demás, las divisiones, las ventanas, los muros, ¿sí? Cuando los muros no hacen parte del sistema estructural. ¿Listo? Entonces, todos estos sistemas que nosotros tenemos, la unión de todos esos sistemas generan una edificación. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en los diferentes sistemas estructurales que nosotros tenemos para construir, ¿no? Entonces, el sistema estructural que generalmente nosotros conocemos, pues son sistemas que se conforman por vigas y columnas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Prácticamente esos son los que ustedes han aprendido a identificar, que serían los sistemas aporticados. ¿Listo? Entonces, en los sistemas aporticados, todo el peso del edificio, ¿sí? Se transmite y se sostiene mediante las vigas y las columnas del sistema. ¿Listo? En estos sistemas, generalmente nosotros, cuando los hacemos de hormigón, decimos que estos sistemas son pórticos resistentes a momento, porque sus conexiones son capaces de transmitir momento entre un elemento de viga y un elemento de columna, ¿sí? Ese es su funcionamiento y esto es lo que han aprendido a modelar en análisis estructural 2, ¿listo? Pero adicional a esto, ¿sí? Yo voy a mirar un poco cómo es su funcionamiento, qué espero cuando yo tengo una estructura de este tipo, ¿listo? Entonces, en pórticos resistentes a momentos, yo lo que estoy esperando es que la estructura, ¿sí? Genere una falla de tal forma de que los extremos de las vigas y al final la base de las columnas, ¿sí? Generen un daño suficiente y extendido de tal forma que se formen rótulas en esos puntos y solamente en esos puntos, en los extremos de las vigas y en las bases de las columnas. ¿Listo? Entonces, para estos sistemas, una parte importante es diseñar correctamente lo que sería la unión entre una viga y una columna, ¿no? A estas zonas yo tengo que diseñarlas con un nivel de detalle bastante grande para que en ese punto todas las fuerzas que ocurren, ¿sí? Cuando las vigas alcanzan su máxima capacidad y forman rótulas, pues sean estables y sean mantenidas. Si yo permito que la unión de la viga con la columna falle, pues la estructura no es capaz de soportar carga y posiblemente es muy seguro que colapse. ¿Listo? Entonces, una vez que se forman rótulas, prácticamente lo que va a suceder es que la estructura empieza a deformarse de una forma así. ¿Listo? Ahora, este sistema de pórticos resistentes a momento, pues digamos que es el sistema más común que nosotros hemos visto y con el que se construye generalmente, ¿no? O con lo que pensamos que se construye generalmente, ¿no? Pero existen otros sistemas que también se conocen como sistemas resistentes a momento, ¿no? Por ejemplo, tenemos este sistema estructural que se conoce como el sistema de pórticos de cerchas dúctiles, en donde la viga se reemplaza por un elemento que parece una armadura, que tiene una zona central especial que hace que la estructura sea que tenga una ductilidad. Estas estructuras son generalmente utilizadas para elementos o para sistemas que se van a utilizar en almacenamiento industrial, naves industriales, espacios en donde distancias entre columna y columna van a ser bastante grandes y el peso que va a soportar los pisos van a ser también importantes.
¿no? Entonces, estos sistemas de cerchas dúctiles se conocen así básicamente por el elemento de cercha que está actuando como viga y en donde dentro del sistema de cercha nosotros vamos a tener un segmento especial que es una cercha un poco más discretizada. Este segmento especial cambia el comportamiento y hace de que una estructura de cercha convencional, ¿sí?, que tiene esta curva de histéresis, se comporte de una forma mucho más homogénea, como esta curva que tengo aquí a la derecha, y que me va a permitir, pues de alguna forma, tener una mayor ductilidad en el sistema. Ahora la pregunta, ¿qué es ductilidad? ¿Quién sabe qué es ductilidad? Que permite deformarse un poco y volver a su posición original. Ya, volver a su posición original. Digamos que eso sería elasticidad. Después de la elasticidad que existe. La plasticidad. Y la utilidad. ¿Ya? La ductilidad se define como la capacidad que tiene un material, ¿sí?, de salir del rango elástico, ¿sí?, deformarse más allá del rango elástico, pero sin perder la capacidad de soportar carga. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un elemento dúctil, ¿sí?, lo que va a suceder es que el elemento, si yo tengo aquí mi curva esfuerzo de formación, lo que va a pasar es que va a salir del rango elástico, se va a deformar bastante y por allá se rompe. ¿Estamos de acuerdo? Un elemento, por lo contrario, no dúctil, es aquel elemento en el cual sale del rango elástico y se rompe aquí. ¿Se entiende la diferencia? Prácticamente no tiene capacidad de deformarse después de fluir. ¿Listo? Entonces, para nuestras estructuras, nosotros diseñamos las estructuras para que se dañen. Eso es nuestro fundamento teórico. ¿Listo? Como ingenieros, nosotros hacemos que la estructura, cuando venga el sismo de diseño, se dañen y tengan daños importantes. Pero no sean, ¿sí? O mejor dicho, sean capaces de deformarse bastante después de dañarse sin romperse. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos este tipo de elementos de pórtico, estamos viendo que el elemento, ¿sí?, tiene la capacidad de deformarse. Fíjense que esto es el rango elástico. Por aquí termina el rango elástico. Y tiene la capacidad de deformarse todo esto. ¿Sí? Básicamente, eso sería. ¿Listo? Entonces, otro sistema estructural con el que contamos para solucionar estructuras, ¿no? De ahí podemos hablar de estructuras poco redundantes o muy comunes que se conocen como las columnas en voladizo. ¿Quién no ha visto un cartel que está sostenido por un tubo de acero? Creo que todo el mundo hemos visto, ¿no? Este sistema también es un sistema que se conoce de pórticos resistentes a momento, más que todo porque la conexión en la base de estos sistemas es una conexión empotrada, ¿listo? Estos sistemas son muy poco dúctiles y también son bien poco redundantes, ¿listo? O son no redundantes. De tal forma de que la falla que se espera de estos elementos generalmente viene dado por la falla en la conexión de la base, que puede ocasionar pues este tipo de problemas, ¿listo? Entonces, cuando hagan o les toque diseñar este tipo de estructuras, tengan en cuenta que estos tubos, ¿sí?, tienen muchos problemas por la carga de viento, ¿sí?, que soportan debido a la gran superficie que tiene en el cartel. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, el viento que ocurre en esta cartel, pues es bastante grande. ¿Listo? Ahora, ahí terminamos los sistemas de pórticos resistentes a momento y hemos aprendido dos adicionales. Ahora vamos a ver otros sistemas que se llaman los sistemas estructurales de muros de carga. Entonces, los sistemas estructurales de muros de carga son aquellas estructuras en donde no existen columnas, ¿listo? Solamente, ¿sí?, existen muros a los cuales en los muros están conectados
las losas. ¿Listo? Entonces, estos sistemas, pues por su nombre, ya pueden identificar que la estructura va a estar completamente soportada verticalmente por los muros, ¿sí? Y verticalmente, horizontalmente, el sistema que soporta la carga es el sistema de piso. No tiene ni vigas, no tiene columnas. ¿Listo? Estos sistemas se utilizan generalmente cuando yo necesito cumplir un determinado desplazamiento, ¿sí? En mi estructura, los cuales con vigas y columnas no lo estoy logrando. Generalmente para estructuras de grandes pisos o de varios pisos, ¿sí? Entonces, cuando yo necesito limitar los desplazamientos laterales de la estructura, pues voy a emplear este tipo de sistemas. ¿Listo? Entonces, estos muros, ¿sí? Yo los voy a hacer generalmente en estructuras de hormigón reforzado, ¿sí? Y el diseño de estos elementos y el análisis es bastante complejo porque primero que todo el análisis, yo debo utilizar elementos shell para hacer el análisis estructural, estos elementos que decíamos que tienen 24 grados de libertad, y para hacer el diseño yo necesito diseñarlo teniendo en cuenta que no es ni una viga, no es una columna, y yo debo diseñarlo como un muro con sus requisitos específicos de la CEI. ¿Listo? Después de este tipo de sistemas de muros de carga, yo voy a tener lo que nosotros mal confundimos como sistemas aporticados. Entonces, fíjense estas estructuras y vean de pronto la casa en donde ustedes viven, ¿sí? Entonces, ¿han visto de pronto o por su barrio casas que se ven así? ¿Sí? Sí. Entonces, resulta que estos sistemas estructurales no son pórticos. Aunque parece que hay vigas y parece que hay columnas, estos no son pórticos resistentes a momentos. ¿Listo? Entonces, estos sistemas en las imágenes de la izquierda se conocen como sistemas de mampostería confinada y en el sistema de la derecha se conocen como mampostería reforzada. ¿Qué es una mampostería? ¿Qué conocen como mampostería en ingeniería? ¿O qué conocemos como mampostería en ingeniería? ¿Nunca han escuchado en la carrera la palabra mampostería? O sea, no solamente hacer, o sea, no solamente hacer muros, sino como que cuando se hacen muros con algún propósito. ¿Ya? Joel, ¿quién más? También puede ser la unión de, como que de piedras, o sea, la unión. La unión. ¿Listo? Digamos que lo que nosotros vemos aquí se llama un mampuesto. Eso es un mampuesto. ¿Listo? Entonces, el mampuesto, ¿no? Ustedes lo conocen como bloque, ¿no? Bloque de cemento, bloque de arcilla. Sinónimo también es un mampuesto. ¿Listo? La mampostería prácticamente se le conoce al muro. Un muro, ¿sí? De mampostería es básicamente lo que nosotros vemos en las imágenes. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de mampostería confinada, estoy hablando del muro hecho con mampuestos, ¿sí? Que forma una pared. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de los sistemas de mampostería confinada, digo que no son sistemas aporticados porque en el sistema aporticado yo solamente necesito las vigas y las columnas para soportar el peso de toda la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Las paredes, ¿sí? Son elementos que hacen parte del sistema no estructural. Recuerdan que hablamos de los sistemas que conforman una edificación. ¿Listo? Entonces, las paredes, las ventanas, todo lo demás que no sea vigas o columnas, realmente sí los colocamos porque necesitamos vivir ahí, pero no son requisito y no están soportando carga. ¿Se entiende? En este tipo de sistemas que son de mampostería,
las paredes son importantes, tan importantes que son aquellas que son las encargadas de soportar las cargas. ¿Listo? De tal forma que si yo quito un muro, puedo estar poniendo en peligro la estructura de que pueda colapsar. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. ¿Cómo yo defino la mampostería confinada? Primero que todo, en este tipo de sistemas, por ejemplo, en la mampostería confinada, el ladrillo o el bloque, que se puede hacer de cualquiera de los dos, ¿sí? Se genera o se construye primero. ¿Listo? Se hace primero la pared y se confina con elementos que se llaman columnetas o viguetas, ¿sí? Que son estos elementos que tienen unas dimensiones pequeñas, realmente no tienen grandes dimensiones y no están diseñados para soportar cargas, sino para confinar o encerrar el muro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, si usted puede identificar en su casa de pronto, ¿sí? No todas las casas son hechas de esto, pero en general las casas de 1, 2 pisos hasta 3 pisos se hacen en este tipo de sistema estructural. Y entonces, si ustedes identifican que su casa es de 2 pisos y tiene columnas de 25 centímetros por 25, generalmente son de este tipo de sistema estructural. Entonces, cuidado tumbando paredes, ¿no? Cuidado tumbando paredes en la casa. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la mampostería confinada con la mampostería reforzada? ¿Sí? La diferencia principal es que estos sistemas de mampostería reforzada, el ladrillo es un ladrillo especial. ¿Listo? ¿Quién sabe cuánto es la resistencia del hormigón a compresión? De un cilindro de hormigón a compresión. ¿Ya vieron el curso de hormigón? ¿Ya vieron el curso de hormigón, no es verdad? ¿Ya vieron el curso de laboratorio de hormigón? ¿No? Bueno. ¿Cuánto es el esfuerzo de fluencia del acero? No es 28 megapascales más o menos del hormigón. El del hormigón, 21. Entre 21 y Generalmente. 21, 28 para columnas, 30, ¿sí? ¿Cuánto es el esfuerzo que soporta una varilla de acero en tensión? Ese sí sería 2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese es el módulo de elasticidad. Es 420 megapascales. 4200. 420 megapascales o 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Listo. Pongámonos de acuerdo en megapascales, ¿no? Una varilla en tensión soporta 420 megapascales. Un cilindro de concreto normal está aguantando 21 o 28. ¿Listo? Megapascales en presión. ¿Listo? Un bloque normal con los que se hacen las paredes aguantará 2, 3 megapascales, no aguanta más. Estos bloques de la mampostería reforzada son bloques especiales cuya resistencia a la compresión puede oscilar entre 7 y 10 megapascales. ¿Listo? Entonces son bloques especiales, primero que todo. ¿Listo? Y segundo, como se ve en la imagen, fíjense que este tipo de construcción no tiene viguetas, ni columnetas, ni vigas, ni columnas. ¿Dónde ven una viga o una columna en estos elementos? ¿No? Eso es porque dentro del muro los bloques se llaman bloques de perforación vertical. Y dentro del muro yo voy a colocar refuerzo horizontal metido dentro del muro y en los huecos yo voy a poner refuerzo vertical, que son estos elementos que se ven aquí, en los cuales yo los voy a colocar con concreto. ¿Listo? Las vigas y las columnas se hacen con estos elementos que son ladrillos especiales para hacer vigas y columnas, ¿sí? De mampostería. ¿Listo? Entonces, esto es
un sistema que tranquilamente puede utilizarse para construir edificios hasta de 6 pisos, ¿sí? Con solo ladrillos y algunas varillas. ¿Listo? El problema es conseguir los ladrillos. Entonces, conocemos otros 2 sistemas estructurales. ¿Listo? ¿Qué les parece? Este de aquí, la verdad, queda muy chévere, porque prácticamente todas las paredes quedan en ladrillo visto. Y esa a mí me gusta básicamente, me parece muy bonito cómo quedan, porque los ladrillos tampoco son esos ladrillos que ustedes ven que están como rotos o que están, ¿sí o no? Que están partidos, etcétera, que son los normales, sino son ladrillos muy bien terminados que se pueden dejar como ladrillos vistos. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos? Ya que tenemos la mampostería y que la sabemos identificar y diferenciar, tenemos algo que se conocen como sistemas combinados o duales. O mejor dicho, sistemas combinados son unos sistemas y los sistemas duales, que son otros sistemas. ¿Listo? Cuando yo hablo de sistemas combinados, ¿a qué le suena? Si yo te dijera, Baker, ¿qué sería o qué pensarías que es un sistema combinado? ¿Qué me dirías? ¿A qué te suena? ¿Baker? Ah, ¿no tienes micrófono o algo así? Ah, ya. Un sistema de concreto y acero ahí mismo. ¿Listo? ¿Sí? Digamos que los sistemas combinados, cuando yo hablo de la palabra combinado, ¿sí? Suena a mezcla. ¿Estamos de acuerdo? Mezcla de sistemas estructurales. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener los sistemas combinados son aquellos en los cuales, o la diferencia va a ser en que en los sistemas combinados, ¿sí? Yo voy a tener un sistema estructural para soportar cargas verticales, el peso propio, la carga viva, etcétera, ¿sí? Y voy a tener un sistema estructural aparte para soportar la carga, ¿sí? La carga lateral. ¿Qué fuerzas producen carga lateral? El viento y el sismo principalmente. ¿Listo? Entonces yo voy a buscarme la forma de hacer que cada uno de los sistemas independientes trabajen independientes y cada uno soporte independientemente las cargas. ¿Listo? En el sistema dual, en cambio, los 2 sistemas van a soportar tanto las cargas verticales como las cargas laterales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de los sistemas combinados y duales, nosotros vamos a tener algunos que generalmente esto es más factible hacer en sistemas en acero. ¿Listo? Entonces, en sistemas en acero, yo voy a tener sistemas que tienen estas diagonales. ¿Sí? ¿Cómo le llaman a estas diagonales, por ejemplo? ¿Alguien los ha visto antes o les ha puesto nombre o alguna cosa? Riostras, alguna vez escuché que dijo el profe de estructural. Riostras, ajá. Estos elementos se llaman arriostramientos o riostras, ¿sí? Son sinónimos, ¿listo? ¿Para qué se utilizan? Básicamente, dependiendo de cómo están colocadas, estos sistemas que son estructuras en acero, fíjense que las vigas y las columnas son elementos de acero y los arriostramientos o riostras también son de acero, ¿listo? Entonces, estos sistemas, ¿sí? Riostras, arriostramientos o diagonales, ¿sí? Cuando los elementos o los ejes centroidales de los elementos de riostras se conectan en un solo punto que coincide con las vigas o las columnas, ¿sí? Se conocen como arriostramientos concéntricos.
En este caso, todos estos ejemplos que ustedes están viendo aquí se conocen como arriostramientos o pórticos arriostrados concéntricamente. ¿Listo? Los pórticos arriostrados concéntricamente tienen un comportamiento en el cual el diseño, ¿sí?, es localizado en otra parte diferente a las vigas y a las columnas. Recuerdan que cuando hablamos de los pórticos resistentes a momentos, decíamos que se dañaban ¿qué? ¿Qué debería dañarse en un pórtico resistente a momento? ¿Qué dijimos? ¿Se dañaban qué? ¿En qué zonas? En las rótulas. ¿Dónde se formaban las rótulas entonces? En el centro de los elementos. ¿En el centro de los elementos? No. No. ¿En dónde? ¿En los extremos de? En los extremos de las vigas y en la base de? Las columnas. De la cimentación. En la base de las columnas, ¿no? En estos sistemas que son arriostrados concéntricamente, va a haber o existe otro tipo de daño. ¿Listo? Las vigas y las columnas, ¿sí?, van a ser o van a diseñarse para no dañarse, ¿sí? Y los que se van a dañar van a ser las riostras, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ven el sismo, por ejemplo, yo tengo aquí un pórtico esquemático, ¿sí? Lo que va a suceder es que la riostra, con la carga lateral, se va a deformar hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? En este punto, una riostra va a estar sometida a compresión, mientras que la otra va a estar sometida a tensión, ¿sí? Como son elementos de acero, la riostra a tensión va a fluir y la riostra a compresión se va a pandear. Ya sabemos qué es el pandeo. Ya lo sabemos, lo explicamos y lo entendemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, cuando el sismo viene por la otra dirección, se van a intercalar, va a cambiar el sentido. Y prácticamente lo que nosotros vamos a esperar es que las riostras, ¿sí?, fluyan y disipen energía fluyéndose y se pandeen y disipen energía pandeándose. ¿Listo? El problema es que la riostra a tensión aguanta muchas más veces carga a tensión que la riostra a compresión. ¿Se entiende eso? También, ¿no? Una misma riostra de la misma sección transversal va a soportar a compresión debido al pandeo mucho menos que la riostra a tensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, este es el sistema de pórticos arriostrados concéntricamente. Si alguna vez les toca diseñar estos sistemas, tengan en cuenta que en Ecuador se pueden hacer todos estos, fíjense, todos estos sistemas que ustedes vean son pórticos arriostrados concéntricamente, pero no se puede hacer este de aquí en Ecuador. ¿Listo? No se pueden tener diagonales en un solo sentido en Ecuador, porque entonces esta diagonal, cuando venga el sismo, va a estar las dos o en tensión o las dos en compresión. Esto es prohibido. ¿Estamos? ¿Qué estructura tenemos aquí en Quito que es un sistema que han visto que tiene este tipo de sistema estructural? La plataforma gubernamental. Del norte, ¿no? La que queda por Ajá. el Quisqueya. Exacto. Este sistema, la plataforma gubernamental, es un sistema de apórticos arriostrados concéntricamente. Muy bien. ¿Listo? ¿Preguntas de este? Juan Pablo, una pregunta. Yo tengo una duda. Para arriestramientos, yo había visto unos videos donde se les pone también como que unos amortiguadores, más o menos, porque el chiste es que amortiguan más o menos el sismo. O sea, Sí, se puede poner amortiguadores que se conectan aquí en el, o sea, digamos, lo que se puede hacer es que las diagonales sean amortiguadores. ¿Me entiendes? Entonces, sí se puede hacer que las diagonales sean amortiguadores, pero entonces eso ya no es un sistema arriostrado concéntricamente,
Lo que pasa es que tú le estás aumentando el amortiguamiento a tu estructura mediante amortiguadores. ¿Me entiendes? Entonces, el funcionamiento es distinto. Es otra cosa. ¿Ya? Ahora, también existen los pórticos, pues si hay arriostrados concéntricos, pues también existen los pórticos arriostrados excéntricamente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que prácticamente las diagonales no coinciden en el mismo punto o no se conectan en el mismo punto con las vigas, las columnas o entre ellas. ¿Listo? De tal forma que existe un espacio. ¿Sí se ve aquí el espacio que existe entre ellas? ¿Sí? Bueno. Entonces, ese espacio o esa pequeña brecha que nosotros tenemos ahí hace que el sistema sea un sistema de pórticos arriostrados excéntricamente. Ese espacio es súper importante, ¿ya? Ese espacio se conoce como el vínculo. Y el vínculo es un elemento que está diseñado para ahí disipar toda la energía de la estructura. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Lo mismo, yo tengo un espacio que es el vínculo y cuando viene el sismo, ¿sí? Yo voy a diseñar para que todos los elementos, vigas, columnas y inclusive los arriostramientos se mantengan elásticos y lo único que se dañe sea la sección del vínculo. ¿Listo? Entonces, ese vínculo, cuando viene el sismo, pues va a empezar a generar una falla de cortante o un cortante grande unido con una flexión grande. ¿Estamos de acuerdo? Y se va a hacer pedazos. ¿Listo? Sin embargo, los arriostramientos y todo lo demás por fuera del vínculo va a permanecer elástico. ¿Listo? Estas son tipologías de cómo yo puedo hacer estructuras de pórticos arriostrados excéntricamente, ¿no? Entonces, quiero que ustedes, ¿sí?, me identifiquen en estos sistemas dónde está el vínculo. Entonces, este lo va a hacer Andrés Jiménez y va a rayar con el mouse. Este de aquí lo va a hacer, no sé, Andrea. Este de aquí lo va a hacer Isabel. Y este de aquí lo va a hacer Pablo. ¿Ya? Entonces, quiero que encierren en un círculo qué elemento es el vínculo. Muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. Exacto. Todas las posiciones donde han ubicado están bien hechas. Ahí es el vínculo. ¿Listo? Entonces, el problema de este sistema es que, como se pueden dar cuenta, les debería haber generado lo primero una pregunta. El vínculo, salvo el último modelo, el vínculo queda en la viga, ¿sí o no? ¿Cómo yo hago para reparar las vigas? ¿Sí? Entonces, en general, cuando nosotros tenemos este tipo de sistemas, lo recomendable es utilizar un sistema en donde el vínculo quede por fuera de la viga. ¿Listo? Pero esto genera problemas porque hace que la distancia que yo puedo utilizar, ¿sí?, de ese pórtico se reduce porque tengo que colocar un sistema para generar lo que sería el vínculo. ¿Se entiende? ¿Listo? Genial, muy bien. ¿Listo? Denme un segundo. Listo. El vínculo debe ser diseñado y detallado para que soporte harto cortante y por lo tanto se colocan unos elementos que se conocen como rigidizadores, ¿sí?, que hacen que el elemento soporte y mantenga la carga
teniendo en cuenta pues este tipo de estructuras, ¿no? Una vez que pasamos de los sistemas aporticados, arrostrados concéntricos y arrostrados excéntricamente, tenemos también los sistemas estructurales que se conocen como sistemas del pandeo restringido. ¿Listo? Pablo, una pregunta, perdón. ¿Puedes regresar al anterior, por favor? Sí, justo en esta parte del sistema en la que se rompe, esta parte es más gruesa que el resto de la viga, porque No. no, es igual lo mismo, solo es como que van aumentando una cantidad de estribos, por decirlo más o menos. Ya. Ajá, tal cual. De rigidizadores o estribos. Ajá, listo. Ahora, ¿en qué estábamos? Digamos que nosotros ya conocemos cómo funcionan los pórticos concéntricos, ¿no es verdad? Entonces, el problema de los pórticos concéntricos es que hay una diagonal que se pandea y aguanta menos carga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por el qué? Por el fenómeno del pandeo. ¿Listo? Entonces, alguien dijo, bueno, ¿y qué pasa? ¿O cómo yo puedo hacer para que el elemento que está sometido a compresión no se pandee? Y se inventó estos sistemas de rigidizadores con pandeo restringido. Entonces, básicamente, la forma de instalación es igual que los concéntricos, ¿sí? Yo voy a tener un elemento de diagonal en donde los ejes de la diagonal coinciden en un solo punto, ¿listo? El cambio va a estar en que el elemento de acero, el perfil de acero, que puede ser un perfil en cruz, una lámina, un perfil, cualquier perfil de acero, va a estar encamisado con un material que le impide pandearse, ¿sí? Generalmente, estos sistemas, por ejemplo, este es un detalle de un sistema que se vende ya hecho por una fábrica, ¿listo? En donde nosotros podemos darnos cuenta de que la sección transversal, ¿sí? Está metida dentro de un núcleo de hormigón que está recubierta por un perfil que encamisa el elemento. ¿Listo? Entonces usted puede decir, bueno, yo necesito un arrastramiento que soporte tanta fuerza y ellos le mandan el perfil ya diseñado y usted dice, bueno, yo necesito que entre extremo y extremo exista una diagonal de 3 metros, 4 metros, lo que usted requiera. ¿Listo? Y aquí, pues hay un montón que usted puede comprar. ¿Listo? El problema es que, por ejemplo, este tipo de sistemas se venden en Estados Unidos porque allá se generan y toca importarlos. O sea que ya saben que aquí no es que uno va a la casa, a la tienda, a la ferretería y los puede conseguir. ¿Sí? El concepto es simple, rigidizar. El problema es que, por ejemplo, aunque yo les estoy mostrando este detalle que ustedes ven aquí tiene patente. Así que si usted coge y quiere hacerlo o replicarlo, pues va a tener un problema legal porque esto cumple una patente. Sin embargo, si se inventa otra forma de restringir el pandeo del elemento, pues lo puede hacer. ¿Cómo podríamos restringir el pandeo que no sea con hormigón? ¿Qué se les ocurre? ¿Con qué lo hicieran? ¿Ah? O sea, no podría ser como que con estribos, pero sí con esa parte azul que parece, es como que le pusieran un refuerzo justo en la longitud. Un O refuerzo sea, por en... fuera, ajá, o sea, esta partecita azul que se le ve acá, no sé, esto de aquí. Esto Como que le morado ponen es, un refuerzo aquí es un para que elemento no de tenga acero. tanto movimiento. O sea, trata de restringirle. O sea, aquí en este sistema lo que está restringiendo el movimiento es el hormigón. Se dan cuenta que el elemento de acero está metido en hormigón.
Pero el hormigón está metido en un perfil de acero. Esto está cerrado en algo de acero. ¿Listo? Entonces, la idea es cómo yo puedo reemplazar el arrastramiento de este elemento con algún otro material. ¿Qué se les ocurre? Algún tipo de fluido y involucrar presión para que el líquido esté como que restringiendo el movimiento del elemento interno. Sí, es una buena idea poner algún líquido, ¿no? Sí. Fíjense que este elemento que ustedes ven acá es un ensayo que se hizo de una propuesta en la cual estaba nuevamente la camisa exterior de hormigón, perdón, de acero, pero internamente lo que le pusieron fueron bolitas de acero, esferas de acero internas. Entonces lo llenaron con esferas de acero para impedir eso. Entonces, ustedes saben que las esferas pues son elementos que forman un arco perfecto y transmiten bastante bien las cargas, ¿sí? Y lo bueno es que a diferencia del hormigón, en donde yo tengo que asegurarme que el hormigón quede bien fundido y que ocupe todos los espacios dentro, que es complejo porque esto es cerrado, ¿no? Las esferas de acero, pues ellas mismas se acomodan, ¿no? Y ellas mismas absorben los espacios, ¿sí? Entonces, fue una idea que se hizo en una universidad en Colombia, y que pueden ustedes perfectamente inventarse otras formas de generar estos arrastramientos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué ganamos con esto? Primero, pues tenemos algo muy importante, ¿no? Estos sistemas de arrastramientos al pandeo restringidos me permiten, como primera instancia, pues mejorar los tiempos de construcción. Hay unos pequeños, como ven estos de aquí, pero también hay unos gigantes. Miren este de aquí. Es grande, ¿no es verdad? Pero como ya vienen hechos, pues yo lo único que tengo que hacer es coger e instalarlos en obra, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos y, bueno, ejemplos de instalación, ¿ya? Ahora, ¿qué ganamos? Pues fácil. En el momento en que yo tengo estos arrastramientos al pandeo restringido, pues yo voy a tener que las dos diagonales van a fluir tanto en tensión como en compresión. Y con eso, pues genero un aumento en mi capacidad de disipar energía. ¿Listo? Entonces, en mecánica de materiales, ustedes aprendían que en un ciclo de histéresis, ¿sí? El área bajo la curva de un ciclo de histéresis es la energía que se libera por deformación en la estructura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Recuerdan eso? ¿Sí? ¿O no? ¿Más o menos? Más o menos. Bueno, entonces les informo, ¿no? Entonces, esta gráfica es el ciclo de histéresis de una diagonal normal. Atención, se comporta bien, pero para compresión se pandea. Se nota que se pandea y cambia la resistencia. ¿Es verdad? En el pandeo, cuando ocurre pandeo de los elementos, ocurren estas fallas locales en los elementos, ¿sí? Cuando yo tengo una diagonal al pandeo restringido, yo voy a tener este tipo de ciclos de histéresis, ya que el sistema se pandea, no se pandea, sino que fluye en tensión y en compresión, pues yo tengo ciclos de histéresis bien estables, que producen que el área bajo la curva, fíjense, sea muy grande, ¿no? Prácticamente nosotros hemos ganado más área en todos estos cuadrantes del ciclo de histéresis. ¿Listo? ¿Se entiende por qué queremos estos sistemas del pandeo a pandeo restringido? ¿Listo? ¿Podrías repetirle, perdón, Carlos? Que creo que, o sea, no le caché muy bien. Ya. Esto es una diagonal normal. Aquí yo estoy sometiendo a tensión la diagonal y me aguanta esto. Y aquí le estoy sometiendo a compresión. Y fíjate que se nota que pandea. Por eso aguanta muchísimo menos que en tensión. ¿Sí? Tensión, carga positiva. Compresión, carga negativa. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, el pandeo genera este tipo de fallas, que son fallas locales en el elemento.
Cuando yo tengo un sistema de pandeo restringido, yo voy a tener ciclos de histéresis así. Este sería el origen. Aquí estaríamos en tensión, que sería este cuadrante, sería este mismo, pues que sabemos que en tensión, pues el acero fluye. Pero al restringir el pandeo, fíjate lo que yo gano en área en toda la parte que es a compresión, a diferencia de esto, ¿sí? Entonces, este es el ciclo de histéresis de un elemento de acero que fluye en tensión y que fluye en compresión, porque el acero tiene la misma capacidad de fluencia, el mismo esfuerzo de fluencia en tensión y en compresión. El problema es que primero se pandea. ¿Listo? Listo. Ahora, de estos sistemas, básicamente es mentira que no se pandean. Lo que pasa es que se pandean, pero con una longitud tan pequeña que la carga para generar el pandeo excede la carga que hace que el material fluya, ¿no? Entonces, internamente, esto es un análisis que se realizó de un arrastramiento al pandeo restringido internamente en un programa que se llama Abacus, ¿sí? Y en este programa, nosotros modelamos el pandeo y dentro del programa nos resulta de que sí existe el pandeo. Fíjense, esto es un pandeo, ¿recuerdan? Solo que no es el pandeo de todo el elemento, sino que es el pandeo de un pedacito del elemento, ¿sí? Entonces, el núcleo de hormigón no es capaz de confinar perfectamente el acero, pero pues al disminuir la longitud, recuerden en la ecuación que yo les daba del pandeo elástico, recuerden que la longitud, si yo hago una longitud, ¿sí?, mucho más pequeña, pues yo voy a tener que aplicar muchísimo más carga para lograr pandear el elemento, ¿no? Entonces, estos son los resultados del modelo de computador y cuando se hizo análisis reales y se les quitó el hormigón, se encontró el mismo comportamiento. ¿Listo? Entonces, fíjense, prácticamente se ha podido o se pudo representar el comportamiento de estos arrastramientos pues con el computador. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Bueno, de ahí tenemos otro sistema que es combinado, que es dual, otro sistema que es dual, en el cual yo tengo el sistema de muros con vigas y columnas. Ese es muy tradicionalmente usado actualmente en la construcción, ¿no es verdad? Entonces yo tengo muros de hormigón, generalmente, que funcionan con vigas y columnas o que forman pórticos, trabajando en conjunto. ¿Listo? Entonces, resulta que los muros, yo los puedo hacer de hormigón, pero cuando yo tengo edificios de acero, yo también puedo hacer muros de acero, ¿sí? Entonces, estos son los sistemas de muros de acero en donde yo reemplazo y yo uno en un pórtico de acero, lo conecto con paneles de láminas de acero de un espesor X. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo este tipo de sistemas, yo tengo un comportamiento en el cual, pues, todo queda funcionando de la misma forma que un muro de hormigón, pero el modo de falla es un poco distinto, ¿sí? Ustedes recordarán, de pronto por su clase, ¿ya vieron diseño en acero? ¿Sí? ¿No? ¿Ya vieron estructuras de acero? Algunos, bueno, los que hayan visto, recuerden que en el diseño acortante de acero existe algo que se llama el campo tensionado, ¿sí? Yo genero la resistencia del cortante con campo tensionando poniendo rigidizadores. Entonces, estos muros lo que generan son este tipo de sistemas en donde existe una diagonal a tensión de la lámina que fluye y una lámina de la diagonal a compresión que se pandea. Fíjense que toda esta zona de aquí está pandeándose, ¿no es verdad? O está generando óndulas, ¿sí? Entonces, toda esta diagonal está en compresión y
todas estas diagonales está en tensión de tal forma que se genera a lo largo de la diagonal a compresión esas pequeñas óndulas por el pandeo. ¿Listo? Entonces tenemos otro sistema estructural. Ahora, de ahí tenemos sistemas compuestos. Se llaman sistemas compuestos porque los elementos que lo conforman son elementos compuestos. ¿Listo? Entonces, en el diseño estructural, un elemento compuesto es aquel compuesto de un perfil de acero con una unión de hormigón. Eso es un elemento compuesto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en estos edificios que ustedes ven aquí, estamos viendo la planta estructural y como ya son de grandes alturas, ¿sí? Yo necesito, ya no puedo con un perfil normal de acero, ya no puedo con una columna de hormigón y hago un perfil compuesto que es un elemento de columna de acero junto con hormigón para edificios ya mucho más altos, 30, 40 pisos. Estamos hablando de ese tipo. ¿Listo? Entonces, para que se hagan una idea, estas columnas que ustedes ven aquí en escala tienen un diámetro de 2.3 metros. ¿Listo? Que es gigante. Más o menos la altura de un piso normal son 2.5 metros. Lo que quiere decir que ese diámetro de esa columna es como, miren al techo de su casa, y es todo eso de grande. ¿Listo? Entonces, básicamente cuando nosotros hacemos elementos compuestos, pues yo voy a tener que utilizar también materiales de alta resistencia. Habíamos dicho que un hormigón tradicionalmente tiene una resistencia de 28 megapascales, 21, 30 normal. Este hormigón que nosotros colocamos dentro es de 130 megapascales, ¿no? Obviamente con aditivos, con materiales supremamente específicos y con un mejor comportamiento. ¿Listo? Entonces, los elementos compuestos existen de dos tipos, ¿sí? O se clasifican en dos, ¿sí? En donde yo tengo un perfil de acero que cubre un núcleo de hormigón, ¿sí? Se llaman elementos compuestos rellenos, ¿sí? Pero también existen otro tipo de elementos compuestos, en donde yo tengo, por ejemplo, una columna con estribos normal de hormigón y dentro tengo un perfil I de acero. ¿Se entiende? Es una columna normal, solo que internamente hay un perfil en I o en perfil tubular o un perfil circular. Estos de aquí se conocen como perfiles compuestos o elementos compuestos revestidos. ¿Listo? De ahí tenemos otros perfiles. Fíjense que aquí yo tengo otro elemento compuesto en donde yo tengo un muro de hormigón en donde las vigas que unen, ¿sí?, el muro de hormigón son de acero. ¿Listo? Y de ahí tengo otro tipo de sistemas estructurales. Cuando nosotros tenemos este tipo de sistemas estructurales, no es ni un pórtico, no es ni una armadura, sino se llaman sistemas de pórticos diafragma. ¿Listo? Entonces, este edificio, por ejemplo, que ustedes ven, se basa su sistema estructural como en una malla, ¿no es verdad? ¿Sí? Entonces, este sistema es el que se utiliza para construir, por ejemplo, este tipo de estructuras que tienen unas formas como raras, ¿sí? Y en los cuales, por ejemplo, también se utilizan, ¿quién ha entrado al Panecillo y ha subido pues al Panecillo, aquí en Quito? La Estatua de la Libertad, ¿sí? Por dentro, pues son estos sistemas que son como unas armaduras internas, ¿listo? Y bueno,
No son pórticos, no son armaduras, son sistemas de pórticos diafragma. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. No, está todo bien. Listo. Entonces, básicamente, hemos hecho un repaso de algunos sistemas estructurales. ¿Qué les parece? ¿Han aprendido algunos? ¿Cuántos conocían de los que yo mencioné? ¿O cuántos habían visto? ¿O cuántos sabían que se podían hacer? Sabía que habían, pero no sabía cómo se los hacían, ¿no? Entonces, que es interesante eso. Bueno, entonces la idea es que hayan visto que en la rama estructural hay muchas formas adicionales a lo que serían pórticos resistentes a momento para soportar las cargas y construir estructuras, ¿no? Esa sería la idea. Bueno, ahora vamos a volver a la parte del laboratorio. ¿Listo? Entonces, en la parte del laboratorio, ¿sí? La idea es que vamos a trabajar, ¿sí? El mismo concepto que hicimos para las armaduras. Ustedes van a tratar de diseñar una estructura de tal forma de que tenga o que cumpla la máxima eficiencia carga-peso. Lo mismo, ¿sí o no? La misma cosa. Pero, ¿sí? Nosotros vamos a, obviamente, tener que maximizar la carga que soporta y minimizar el peso, ¿ya? La misma historia de la armadura, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a controlar? ¿Listo? Aparte de, vamos a suponer que la estructura es una estructura de acero, ¿sí? Por lo tanto, los elementos van a estar sometidos a tensión, a compresión, ¿sí? Cuando ocurra, ¿listo? Lo mismo, no vamos a permitir que se supere los esfuerzos de fluencia ni el fenómeno del pandeo. Ya sabemos cómo se controla, ¿no? Igual. Pero lo que pasa es que en edificios nosotros tenemos otros fenómenos, que son el cortante y el momento. ¿Estamos de acuerdo? Y en edificios, la norma, ¿sí? Nos exige que yo no pueda, cuando se ocurra una carga sísmica, pues que no se exceda un cierto valor de deriva, ¿sí? ¿Quién conoce qué es la, o a qué le suena el fenómeno, o qué es para ustedes deriva? ¿Qué le suena? ¿Lo han escuchado en alguna clase? ¿No es la deformación horizontal comparada con la altura del piso del cual se está deformando? Perfecto, ¿no? Eso es la deriva, ¿listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Del cálculo de la deriva de piso de esta estructura. ¿Listo? Entonces resulta que ustedes van a trabajar con un pórtico plano. Esta es la estructura de ejemplo. ¿Listo? ¿Qué limitaciones van a tener? ¿Listo? Primero, ya sabemos, los elementos no pueden superar el 60% de la afluencia, no pueden estarse pandeando, obviamente, lo mismo que en las armaduras. Lo que va a cambiar ay, perdón. Déjenme ver una cosa. Creo que es, deme un segundo, tengo un problema aquí. Listo. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Se van a inventar una estructura, ¿sí?
que al menos tenga 3 pisos. ¿Listo? Entonces, esto es el piso 1, esto es el piso 2 y faltaría un tercer piso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, al menos va a tener 3 pisos. Y al menos va a tener 3 luces. ¿Listo? En donde la luz es la distancia entre columnas. ¿Listo? Entonces, esta es la luz 1, la luz 2, la luz 3. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, en cada piso intermedio, en cada columna, le van a colocar una carga de 5 kilonewtons. Lo que quiere decir que si yo hago 3 pisos, pues aquí sería 5, 5, 5, 5, ¿sí? Y en el último piso, la carga va a ser 10. 10, 10, 10. Si hacen de 5 pisos o de 4 pisos, lo mismo. Si hacen de 3 luces o de 4 luces, la misma historia. ¿Listo? Entonces, para pisos que no son el último, cada piso, cada columna va a tener 5 kilonewtons. ¿Sí? Y para lo que sería la parte de la altura, en el último piso va a ser 10 kilonewtons. ¿Listo? Entonces, ustedes van a coger y en su estructura, ¿sí? Van a coger y van a sumar las cargas. Entonces, fíjense, yo en esta estructura de ejemplo tengo 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, la carga total sumada, ¿sí? La van a coger y la van a colocar en un nodo, el que ustedes quieran, en el derecho o en el izquierdo, en la parte superior de la estructura. Eso va a simular el sismo. ¿Listo? ¿Se entiende? Ahora, ese vector de carga en el último piso va a valer, en este ejemplo, 60. Y van a hacer una distribución triangular de la carga. Y lo van a sacar por proporciones. Entonces, si esto mide, ustedes van a escoger un valor a la altura de piso. Cada uno va a escoger. Si quieren, mida el piso de su casa, cuánto hay de piso a piso, y le pone ese valor. Que sea mayor a 2.30 metros. ¿Estamos de acuerdo? Mayor a 2.30 metros. Y entonces, ¿sí? Yo voy a tener, en este edificio que tiene 2 pisos, yo voy a tener que mis pisos van a ser de 2.30 metros. Lo que quiere decir que esta altura son 4.60 metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, en el piso último está la suma de todas las cargas del edificio. Voy a sacar otra fuerza para el piso 1 que sea proporcional a ese triángulo. Entonces, si en 460 metros la carga es 60, en 2.30 la carga sería 30. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Si tengo 3 pisos, pues la misma cosa. ¿Sí? Hago una proporción como si fuera un triángulo y hago por triángulos semejantes, saco el vector. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta. Dime. ¿Todos los pisos deben ser del mismo tamaño? Todos los pisos deben ser como así, del mismo tamaño. De la misma altura, perdón. ¿De la misma altura? Ajá. Ah, no. Si quieres puedes poner generalmente los primeros pisos son más grandes, 250 metros, y los otros son más chiquitos. Puedes hacerlo variable si tú quieres. Yeah. Puede ser así o pueden decir, bueno, yo quiero que mi tercer piso, como en mi casa, sea así. No sé, no importa. O en mi casa es así. Como quieran.
la estructura que ustedes se inventen. ¿Listo? ¿Estamos claros con las cargas y con las alturas? ¿Listo? Bueno. ¿Cuál va a ser el objetivo de este laboratorio? El objetivo, como ya sabemos, pues es lograr la estructura más liviana que soporte más carga. ¿Cómo sé la carga? Pues bueno, la carga es la carga de estas cargas que yo estoy poniendo acá, más el peso propio de la estructura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ojo, la carga que yo voy a contabilizar es la carga que va hacia abajo, no la carga lateral. ¿Estamos de acuerdo? Solamente la carga que es vertical. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, la relación entre las cargas, ¿sí? Me va a dar, y el peso propio de la estructura me va a dar el factor de eficiencia. Entonces, en este ejemplo, aunque yo tengo 120, ¿sí? kilonewtons aplicados vertical y horizontalmente, el factor de eficiencia se calcula solamente con las que están hacia abajo, o sea, con 60, dividido sobre el peso propio de la estructura. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que entre más pisos tengan, pues más van a aumentar este factor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Listo? Ahora, sin embargo, vamos a tener otro chequeo. Entonces, vamos a volver al análisis de derivas. Supongan que ustedes analizan esto en SAP, en Easy Statics, en lo que sea, ¿sí? Y ustedes analizan y encuentran el desplazamiento lateral de cada uno de los pisos. Yo le voy a decir que esto es delta del piso 2 y este es el delta del piso 1. ¿Estamos de acuerdo? Aquí yo tengo la altura del piso 1 y esta es la altura del piso 2. ¿Listo? Entonces, yo voy a calcular las derivas de cada una de mis columnas. ¿Listo? Las derivas de cada una de mis columnas. La deriva se la conoce como delta. ¿Listo? Y el delta del primer piso va a ser igual a la diferencia en el desplazamiento horizontal de la cabeza de la columna menos la base de la columna. Entonces, para el primer piso, la cabeza se desplazó delta 1. Le voy a restar lo que se desplazó la base de la columna. ¿Cuánto se desplazó la base de la columna del primer piso? 0. 0. Y eso lo voy a dividir por la altura del primer piso. Y esa sería la deriva del primer piso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Voy a analizar la deriva del segundo piso. Entonces, la deriva del segundo piso va a ser lo que se desplazó la cabeza de la columna, que sería delta 2, menos lo que se desplazó la base de la columna. ¿Cuánto se desplazó la base de la columna del segundo piso? Delta 1. Delta 1. Y lo voy a dividir por la altura de la columna del segundo piso, que es H2. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que dijimos que estas columnas sean de 2,30 metros y que arriba esto se haya desplazado 10 centímetros, voy a suponer, y abajo se haya desplazado 5 centímetros. Entonces, delta 2 va a ser igual a 10 menos 5 sobre 10 centímetros, menos 5 sobre 230 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Siempre en unidades consistentes. ¿Cuánto me da esa división? 0.022. 0.02. Listo. Esto me da el valor de 0.0217. ¿Listo?
Eso es la deriva, pero yo quiero la deriva en porcentaje. Entonces lo multiplico por 100 y esto significa que la deriva es del 2.17%. ¿Se entiende? La deriva 2 es del 2.17%. La deriva 1 es 5 entre 230. ¿No? ¿Cuánto nos da la deriva del primer piso? Casualmente nos da la misma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 2.17%. Entonces, en el laboratorio, ¿sí? Van a hacer ustedes que la deriva más grande de todas las columnas de mi estructura, entonces yo voy a tener la deriva de esta columna, de esta, de las que tengan, ¿sí? La deriva más grande, ustedes van a diseñar la estructura para que la deriva máxima sea igual, no cercana, no menor, no mayor, sea igual al 1%. Perdón, a ver. Sea igual al 1%. ¿Listo? Entonces, la deriva más grande de su estructura va a ser igual al 1%. ¿Listo? Optimizando el peso. Entonces, van a modificar las vigas, van a modificar las columnas, ¿sí? De tal forma de que eso se dé. Ahora, pueden utilizar sistemas de pórticos resistentes a momento o sistemas arriostrados concéntricos o excéntricamente. Esos son los 3 sistemas estructurales que pueden utilizar. ¿Listo? Sin embargo, si ustedes van a utilizar sistemas de pórticos concéntricos, ¿sí? Las diagonales que van a colocar, les tienen que colocar una rótula en los extremos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Rótulas en los extremos para los sistemas concéntricos. Y para los sistemas excéntricos, nada. Recuerden que aquí se conectan totalmente, ¿sí? Pero en la base de las... perdón. Para los sistemas excéntricos, también, sí. Para los sistemas excéntricos, también. En los extremos deben haber rótulas. ¿Listo? Rótulas. Para tanto los sistemas concéntricos y los sistemas excéntricos, la base del edificio no puede ser empotrado. Debe ser apoyos de segundo grado. ¿Listo? Entonces, si hacen pórticos resistentes a momento, apoyos empotrados. Si hacen sistemas concéntricos o excéntricos, los apoyos son de segundo grado y las diagonales van a ser con articulaciones en los extremos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Estamos? Ojo, recuerden que, por cierto, cuando yo tengo sistemas concéntricos, ¿sí? Una diagonal se va a pandear, ¿ya? Solo la diagonal, ¿sí? Solo la diagonal, en este caso, esta diagonal, porque la fuerza está hacia acá, solo la diagonal de la izquierda, que está en compresión, solo ese elemento es permitido que se pandee. Y solo la diagonal a la tensión es permitido que fluya. ¿Estamos de acuerdo? Solo ese elemento. En sistemas excéntricos, ninguna de las dos puede ni fluir ni pandearse. ¿Recuerdan de lo que hablamos, no? Ya saben por qué. ¿Listo? ¿Preguntas de laboratorio? El resto, lo mismo. Ustedes ya tienen los catálogos. Si quieren investigar otros catálogos, los ponen como fuente, no se olviden. Pero ya tienen los catálogos de los perfiles.
Las luces, ¿sí? Las luces ustedes las van a definir, pero la luz de su estructura tiene que ser como mayor a 4 metros. ¿Listo? Entonces, mayor a 4 metros. Si quieren hacer de 5 metros, el set, bien. 5 metros, 6 metros, lo que ustedes quieran. Pero la luz mínima entre apoyos debe ser 4 metros. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Juan Carlos, ¿el delta máximo tiene que ser exactamente 1%? Exactamente 1%. ¿Listo? Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos con el laboratorio. Herramientas. Pueden utilizar Easy Statics o SAP, cualquiera de los dos. ¿Listo? Recuerden que el peso propio de la estructura lo pueden calcular desde el proceso con el programa, pero deben hacer la hojita de Excel donde ustedes me calculan para un elemento o una diagonal si utilizan, ¿sí?, arriostramientos. ¿Listo? Las fuerzas. Ya saben, la tablita. Carga máxima, esfuerzo de fluencia, carga de pandeo y los datos que salen. La misma tablita que usamos la otra vez. ¿Listo? Si van a utilizar Easy Statics, tengan en cuenta que en el programa, aquí le habíamos puesto, bueno, si van a utilizar Easy Statics, cuando ustedes le ponen aquí en Sistema, tienen que activar la opción Frame, no Truss, para que lo calcule como pórtico, ¿no? No está aquí la imagen, no sé. ¿Listo? Lo otro es lo mismo. Vamos a tener el concurso, ¿no? 70% vale su informe, 30% la misma modalidad del concurso de las armaduras. ¿Listo? Juan Carlos, una pregunta. Tú habías puesto que no iba a haber informe, que solo tenemos que ver los resultados. O sea, bueno, pero ese documento vale el 70%. ¿Entiendes? Ya. O sea, no tiene tanto elaboración como los anteriores. No vamos a ser tan estricto con eso, pero pues hay que hacer un informe de lo que hacen, ¿no? ¿Listo? Ya. Organizado, en donde ustedes vayan explicando qué hicieron, cómo hicieron, etcétera. ¿Listo? Lo mismo, vamos a tener las 3 iteraciones, ¿sí? La base y una iteración intermedia y la final. ¿Estamos de acuerdo? Listo. La misma cosa, solo que ahora para una estructura de pórticos. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces espero que tengan un excelente resto de semana, que está entera, ya nos falta poco, hay que ponerle ánimo al asunto y nos vemos de aquí la próxima semana. No se olviden, la próxima semana, ¿qué esperaría yo ver? Nuevamente, factores de eficiencia, estructuras, ya modelación, cálculos, de pronto no finales, preguntas, ¿sí? Pero no preguntas de cómo hago esto en SAP, sino preguntas de que cómo puedo optimizar esta estructura. ¿Listo? No se olviden. Pueden sacar ideas para su estructura del Internet. O sea, igual que como hicieron en las armaduras, pues buscar sistemas estructurales, mirar, por ejemplo, vean la plataforma gubernamental o estructuras de ese estilo. ¿Sí? Y toman ideas para su laboratorio. Recuerden que vamos a evaluar el factor carga, peso propio. Para aumentar la carga, lo único que pueden hacer es aumentar luces o aumentar pisos, ¿sí? Pero al aumentar luces o pisos, va a haber mayor desplazamiento lateral, ¿sí? Entonces, tienen que jugar con eso, ir chequeando.
pueden hacer también un programa. A esta altura del curso, supongo que ya todo el mundo puede hacer análisis matricial de una estructura porticada, supongo, ¿no? Entonces, si quieren, pueden programar eso. No sé, Pablito, están viendo con Pablito, ¿no? Si quieren, pueden programar en Excel en vez de utilizar SAP, ¿sí? Para que puedan hacer más eficientemente los cambios. Podrían hacerlo así. Si quieren, programar su pórtico en Excel o MATLAB. ¿Con qué programaron? ¿Programaron? Con Excel estábamos trabajando con Pablito. Bueno, entonces si quieren pueden hacerlo en Excel. Los que puedan hacerlo en MATLAB también lo pueden hacer en MATLAB si lo saben usar. Como quieran. El hecho es de que la herramienta que ustedes utilicen, ¿sí? Si van a hacer un programa en Excel, por favor, sí les voy a pedir que al final, en su resultado final, comprueben sus resultados con SAP para ver que les da lo mismo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, nos vemos la próxima semana. Espero que tengan una excelente semana y pues bueno, ánimo, ¿no? Que los veo como con sueño, como que Baker no vino desayunando, que está bostezando ahí toda la clase. Vayan a desayunar. Juan Carlos, ¿puedo hablar contigo un rato al final de la clase, por favor? Claro. Chao, Juan Carlos, gracias. Chao, que estén bien. Gracias. Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos?